formado por Mili Manzano, Luis Valero, Albany Cárdenas y mi persona, Lisbeth Guerra. Nosotros le vamos a hablar de la contabilidad de registro de las empresas plataneras y bananeras. Es importante conocer que el plátano se cultiva en Venezuela desde la época de la colonia. El plátano es una planta perenne. ¿Qué quiere decir? Que es duradera en el tiempo. El tiempo entre la siembra de una planta de plátano y su cosecha puede durar entre 9 a 12 meses. La flor aparece en el sexto o séptimo mes y el plátano se cosecha durante todo el año, es decir, no hay una temporada específica para su cultivo o crecimiento. El plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, es considerado un producto básico en la alimentación del ser humano, es un producto importante en la exportación, fuente de empleo e ingreso en países en desarrollo. Bien, cuando hablamos de lo que es la contabilidad agropecuaria en plátanos y bananos, decimos que depende de la actividad agropecuaria, que son todas aquellas actividades o acciones relacionadas con las actividades primarias de la economía. Existen dos rubros aquí, el rubro ganadero y el rubro agrícola. Nos vamos a enfocar en la parte agrícola, que es la relacionada con el cultivo de plátanos y bananos, y es la labranza, cultivo de la tierra, que incluye todos aquellos trabajos relacionados con el tratamiento del suelo y la plantación de vegetales. En ello influyen 4 factores, que son la tierra, el trabajo, el capital y el empresario agrícola. La tierra es el lugar, ¿verdad?, el terreno donde se realiza el cultivo. El trabajo está relacionado con la mano de obra. El capital y el empresario agrícola pues son aquellas personas que aportan la parte económica, la parte de infraestructura, de maquinaria y todo lo relacionado con los costos de producción. La contabilidad agrícola es diferente a la contabilidad de todas las demás empresas, como empresas clínicas, empresas constructoras. Se lleva de manera diferente, pero proporciona beneficios, numerosos beneficios para estas empresas, como información confiable, control más eficiente de los recursos, control en los gastos de operaciones, control en los costos de producción. El objetivo de la contabilidad agrícola es poner a disposición del propietario o administrador información oportuna en el momento indicado que le contribuya a la toma de decisiones. Existen ciertas dificultades en la contabilidad agrícola. Entre ellas podemos mencionar que existe dificultad para identificar los gastos e ingresos familiares de los gastos e ingresos de la empresa. La actividad agropecuaria depende de ciertos factores difícilmente controlados por el ser humano, como lo es el clima. La valoración del costo de producción de los cultivos en tierra o en proceso depende de la etapa de desarrollo del cultivo. El consumo directo del producto y la no remuneración económica, la combinación entre la agricultura y la ganadería, que dificulta separar estos costos de estas actividades. Bien, existen 2 métodos contables aplicados a la agropecuaria, lo que es el método de la partida simple y el método de la partida doble. En el método de la partida simple es un tipo de contabilidad que se lleva prácticamente sin libros, utiliza formularios o registros para llevar los ingresos y los gastos, permite determinar los resultados de gestión de la empresa de una manera aceptable, con un menor esfuerzo. Es un instrumento muy valioso para las fincas pequeñas o medianas donde no se requiere excesiva información. Cuando hablamos del método de partida doble, dice que se registra por medio de débitos y créditos los cambios que se producen en las operaciones en la parte de activos, pasivos y capital. Se llama partida doble porque las cantidades se anotan 2 veces, una como débito y otra como crédito, cargo y abono. Cada operación afecta por lo menos 2 cuentas. El total de cargos débitos debe ser igual al total de la suma de los abonos créditos. La contabilidad por partida doble exige registro permanente en las operaciones en los libros de contabilidad, como el libro diario, el libro mayor, el libro de registros auxiliares. Bien, otra parte importante es la clasificación de los costos agropecuarios. Tenemos los cultivos anuales y los cultivos permanentes. Los cultivos anuales son los que se siembran y se cosechan dentro de un mismo año y se clasifican en costos monetarios y costos imputados. Los cultivos permanentes, que son los relacionados con el cultivo de plátanos y bananos, son cultivos que no agotan su vida productiva en el primer año de cosecha, sino que duran varios años. Son todos aquellos cultivos arbóreos cuyo ciclo vegetativo puede dividirse en 4 fases: establecimiento, incremento, madurez y decremento.
establecimiento es la fase en la que comienza el año que se siembra la plantación y termina en el año en que el valor de producción obtenida supera los costos anuales de explotación. Incremento en esta fase se caracteriza porque la producción aumenta en función de la edad de la planta en forma ininterrumpida. La madurez, en esta fase la producción se vuelve constante en función de la edad de la planta y solo varía en función del clima y las condiciones naturales. Y decremento, la producción decrece en función de la edad de la planta, su duración se mide en la función económica y llega el año en que los costos de producción superan los ingresos. Esta ha sido toda mi exposición. A continuación, mi compañera Mili Manzano. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre el plátano y el banano. Pertenecen a la familia de la Musaceae y de la especie Musa paradisiaca. Es una planta que puede medir entre 3 y 7 metros de altura. El plátano es uno de los cultivos más importantes del mundo después del arroz, el trigo y el maíz. El cultivo del plátano en Venezuela es de gran importancia tanto en lo económico como en lo alimentario. En lo económico se distribuye casi en todo el país. Las zonas más importantes es en la zona occidente, que abarcan los estados Mérida, Barinas, Trujillo y Zulia, siendo la zona sur del lago la principal área productora. Los cambures y los plátanos generalmente son conocidos en términos de bananos. Para nosotros acá en Venezuela se le llama cambures. Cuyo fruto se come fresco y se le llama plátano a los que ingerimos cocido o asados. El banano son de alimentos muy básicos para muchos países tropicales, ya que tienen gran fuente de potasio, magnesio y hierro. Además portan vitamina C, ácido fólico, vitamina E y muchas fibras. La botánica de la planta se desarrolla por los aspectos fenológicos, por lo que es una planta herbácea. Su tallo es denominado corno o rizoma. Los rizomas emiten las raíces y yemas laterales que forman los hojuelos, o en este caso los retoños. Luego viene el desarrollo del plátano, que ella comprende en 3 fases: la vegetativa, la floración y la fructificación. Luego pasamos los factores adversos más importantes en este cultivo es la sequía, la defoliación y las bajas temperaturas. Los factores ambientales más importantes en este cultivo tienen que ver con la temperatura, que debe tener entre 22 a 30 grados centígrados, debe tener una buena suministro de agua, también debe tener una buena luminosidad. Los vientos no deben, los recomendables que no sean vientos mayores a 20 kilómetros sobre hora, ya que esto daña a la planta. Y los factores edáficos, que deben ser suelos muy francos y francos arcillosos. Luego venimos con el proceso del plátano. Se prepara el terreno. Luego de la preparación del terreno se hace un rastreo con una profundidad de no mayor o superior a 30 centímetros. Debe tener una nivelación. En este caso, si no se tiene una niveladora, se debe hacer con una pieza plana para poder hacer la nivelación. Debe tener buenos drenajes. El estaquillado, donde se va a colocar lo de la estaca, donde se van a sembrar en este caso las rizonas. Y el aullado debe tener una profundidad no superior a 0.30 centímetros. Luego venimos con la selección de la semilla. Se prepara y se trata la semilla. En la época de la siembra de esta siembra puede ser en cualquier época del año. Luego se pasa el procedimiento de la siembra. Aquí se hace el deshige, se selecciona el hijo del cual se va a sembrar. El deshoje, que es se le quita las hojas que están dañadas, amarillas,
dobladas, luego se hace el desflore y en el caso del desflore pues viene el desmane y el desequilibrado. Se debe tener un buen control de plagas para evitar las malezas, los insectos y los nematodos. Se debe tener una buena fertilización y posterior un buen riego, ya que en el año debe estar entre 1800 milímetros en trópicos húmedos y 3000 milímetros en trópicos secos. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. A continuación, mi compañero Luis Valero. El punto que me corresponde de la exposición es la cosecha y la comercialización. Cuando hablamos de la cosecha, una vez que ya vieron las presentaciones de mis compañeras, que se comienza desde la semilla, la siembra y todo ese proceso, viene el momento de recoger el fruto, que es lo que se llama la cosecha. La cosecha se inicia a los 6 meses aproximadamente después de la siembra. Los parámetros indicativos que se toman en cuenta para realizar esta labor son que los frutos deban presentar el tamaño normal de la variedad o híbrido. La superficie de los frutos deben de estar casi o completamente redondeadas, sin aristas. Y el color verde intenso, como lo podemos ver allí, de las cáscaras se hace más claro con ligeros tintes amarillentos. Eso, una vez que ya se cosecha, se recolecta, pasa a lo que es la comercialización. Y la comercialización no es más que las actividades realizadas en el establecimiento, donde está el manejo agronómico, fertilización y riego, control de plagas del plátano, inciden en la comercialización. En la presentación de mi compañera, ella mencionó lo que es la fertilización, el control de plagas. Si esto no se hace de una manera eficiente, pues realmente no valdría la pena, porque el producto pudiera salir contaminado o con alguna plaga. Dentro de los parámetros que se deben considerar para efectuar un eficiente proceso de comercialización son que la consistencia sea firme, que tenga un color brillante, libre de abolladuras y golpes, buen estado de maduración, un buen sabor y la clasificación, o se hace una clasificación según su tamaño, como lo pueden ver aquí en las gráficas. Adicionalmente a esto, bueno, tenemos un flujograma, que es el proceso de las etapas de la actividad. Lo voy a mencionar muy rápidamente por cuestiones de tiempo. Dentro de lo que el flujograma, primero que tenemos es la preparación del terreno. Al preparar del terreno tenemos que eliminar la maleza, el sobrepastoreo, arar, rastrillar y levantar el terreno. Luego viene el drenaje, que es el acceso de agua, cómo va a llegar el agua o la construcción que se debe hacer, y la mano de obra para que tenga un buen drenaje las matas. El siembre vendría siendo también incluir la mano de obra, los insumos, el trazado, el aullado y la selección de los higos para sembrarlo. Luego viene la maquinaria y el transporte, que es el acarreo y la mano de obra. El fertilizante es el control de enfermedades y de montaje, que eso, si no hay una buena fertilización, puede contaminar todo el cultivo. El embolse es el amarre, la poda, mano de obra y las fundas. La preselección es el desoje, el desvío del racimo, el desvío del pollón, y finalmente la cosecha, que ya se la mencioné, que es desarrollar, espinar y colear. Eso trae el beneficio de que un barcadillero, un desmane, la gurbia, el pasaje de fruta, la desinfección de la fruta, el empacado y el paletizado. Eso es lo que es el flujograma como tal. Dentro de la parte nos toca también un ejercicio práctico, y esto es una de las maneras como nosotros vamos a manejar los asientos en lo que es la contabilidad agropecuaria. En el caso del presente, bueno, tenemos un caso práctico. El presente caso se realizó en la finca La Perla, ubicada en el municipio de San Cristóbal. Las partidas contables para el año, como le ponemos un ejemplo aquí, el año 2012, en enero se compraron las bombas de riego, se compran las tuberías, todo lo que son los insumos, las herramientas. De esta manera hay que irlos describiendo paso a paso, o digamos que producto por producto. Por ejemplo, en el caso se inicia el proceso productivo con la presiembra. En enero, del 24 al 29 de enero, se alquila un tractor para la preparación del suelo, limpieza. Todo eso tiene que ir detallado. Eso es más o menos cómo se tiene que manejar. Y el asiento contable se va a llevar de esta manera, se va mes por mes, ¿no? De acuerdo a todos los insumos que en el mes 1 se utiliza, mes 2, así sucesivamente, tienen que ser los asientos diarios como tal. Así, esta es la manera de registrarlo. Sin embargo, el caso práctico lo va a continuar mi compañera Albani, donde les va a dar un poco más general la información del caso práctico. Este es todo mi punto, y bueno, lo dejo con la compañera Albani. Buenas tardes, mi nombre es Albani Alejandra Cárdenas Chacón. Voy a exponer sobre
el catálogo de cuentas de la finca La Perla. Catálogo de cuentas de la finca La Perla. Están los activos circulantes, que lo denomina el efectivo en caja y banco, efectivo en caja, caja general, caja chica, efectivo en bancos, Banpro, cuenta corriente, Platanés, Banavés, empleados y obreros. Otras cuentas por cobrar lo desempeña el inventario, insumos, fertilizantes, entre otras cuentas por cobrar. También están los pasivos, están pasivos circulantes, que son los proveedores, CISA AG 120, Agropecuaria San Juan, Furmunica, Sandizagro, acreedores diversos, clínica y farmacias veterinarias, San Antonio, el potrero tienda y vegetariana, entre otras cuentas de pasivos circulantes. Está también el capital social, que la distribuye capital social inicial, accionista 1, accionista 2, entre otras cuentas de capital contable. Ingresos. Los ingresos también están los ingresos por venta al contado, ingresos por venta al crédito. Están los costos, que lo denominan los costos de producción, insumos y suministros, combustible. Podemos verificar que están los gastos de venta, salarios, bonos, indemnizaciones, 13º mes, vacaciones, medicinas y gastos médicos, viáticos, entre otras cuentas de gastos. Están los gastos financieros, que lo denominan también intereses y comisiones bancarias, intereses ordinarios, interés de mora, entre otras cuentas de gastos financieros. También la finca La Perla tiene como otros ingresos por intereses bancarios, ingresos por fletes, plátano criollo y otros gastos. La finca La Perla tiene como balance general, expresada en bolívares, los activos. Tiene un activo corriente, la cual especifica la caja, banco, caja con bolívares 50.000, banco con bolívares 3.246.000. El total activo corriente sería de 3.296.000. Los activos corrientes que lo constituye: el terreno, que tiene bolívares 4.320.000, la casa, que tiene bolívares 480.000, la hacienda, que tiene bolívares 384.000, y la depreciación, que tiene como bolívares 96.000. ¿sí? El total activo serían 8 millones entre el total activo corriente y activo no corriente. Para la toma de decisiones en la empresa, el proceso de contabilización se realiza de la misma manera que la contabilidad de costos industriales, ya que es una rama de la contabilidad general. Se realiza el registro y ordenamiento de las diferentes transacciones producto de los movimientos de las unidades económicas dentro de las empresas agropecuarias para cuantificar y tomar decisiones administrativas, las cuales servirán para determinar los costos de producción, la proyección y diversificación de nuevos cultivos, es decir, que es lo más rentable a la hora de producir. En la aplicación de los principios de contabilidad en el sector agropecuario hay que tomar en cuenta tanto el crecimiento de los animales como el de los cultivos, ya que se deben considerar las diferentes etapas y su valoración en cada una de ellas. En lo que respecta a los animales, pueden ser factores de producción o pasar a ser productos según el destino que se les asigne. Asimismo, se debe tomar en cuenta los factores climáticos, existencia de mano de obra familiar, consumo directo del producto, ya que a la hora de establecer costos y gastos se hace difícil la determinación de los mismos por estas causas. En lo que respecta al plan de cuentas, se debe tomar en consideración que la información debe registrarse teniendo presente todos los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como el cumplimiento de las normativas respectivas. Gracias, esta fue mi exposición, espero que les haya gustado.